posanestésica, que generalmente también se le llama fase de recuperación inmediata, el posoperatorio inmediato, no inmediato, que es la fase intermedia, y el posoperatorio tardío, que es la fase de convalecencia. Ustedes habrán escuchado muchos pacientes o personas que dicen, no, ¿cómo está curando, hermano? Está convaleciendo. Eso quiere decir que está o de una enfermedad, o por una cirugía. La siguiente. Entonces vamos a ver ahora rápidamente el postoperatorio inmediato, en la cual el paciente sale de operaciones y pasa generalmente a recuperación, como seguro que habrán entrado algunos a sala de operaciones, y eso es ahora ya en salas de recuperación que son conocidas como la ULPA. La siguiente. Entonces, la recuperación inmediata, como estamos diciendo, desde que sale el paciente de SOP, y generalmente puede durar en recuperación minutos o a veces horas, y muy excepcionalmente un día, que no son los casos de cirugías muy grandes, como las cirugías de 2 horas, en las cuales realmente el paciente se queda a veces 24 horas. La siguiente. Entonces, miren, antes en muchos hospitales no había estas unidades de recuperación, los pacientes pasaban directamente al servicio de hospitalización. Pero quienes más se han preocupado de este problema han sido los anestesiólogos. Por eso es que el láser que ustedes habrán revisado cuando han hecho riesgo quirúrgico, que es la asociación americana, la Sociedad Americana de Anestesiología, todo enfermo que haya sido sometido a anestesia general, regional o vigilancia anestésica monitorizada debe recibir los cuidados posanestésicos apropiados. Entonces, eso ha hecho que prácticamente en esa vigilancia se eviten las complicaciones que estamos comentando, sobre todo complicaciones inmediatas. La siguiente. Generalmente en otros sitios a veces las salas de recuperación están alejadas, entonces el anestesiólogo no va a pasar inmediatamente al paciente que ha terminado la cirugía. El paciente tiene que recuperarse un poco de la anestesia, entonces tiene que estar ventilando bien, tiene hemodinámicamente tiene que estar bien, y luego pasa a la sala de recuperación, donde siempre tiene que estar acompañado del anestesiólogo. Y el responsable del paciente que sale de operación es el anestesiólogo. Acá, si alguno quiere hacer la especialidad de cirugía, muchos problemas a veces de tipo anestésico, realmente a veces piensan que el responsable es el cirujano. El anestesiólogo es responsable mientras el paciente permanezca en sala de operación, salvo que haya un cuadro de hemorragia, en la cual llaman al cirujano para evaluar al paciente, como lo vamos a ver ahora, y que a veces se tiene que ingresar a la sala de operaciones nuevamente de forma inmediata. La siguiente. Entonces, la sala de recuperación hay desde los más simples hasta los más complicados, de los grandes hospitales. Entonces, los grandes hospitales tienen todos los equipos. Entonces, vamos a ver cómo en el hospital Carrión, con las justas, tienen algunos monitores. No estoy muy seguro cómo será. La siguiente. Entonces, como les decía, la recuperación tiene que estar dirigida por los anestesiólogos, tiene que haber personal de enfermería, tiene que monitorizar constantemente al paciente, tiene que haber todos los equipos necesarios, y esto va a permitir que se disminuyan las complicaciones postoperatorias inmediatas. La siguiente. La llegada a la ULPA también eso lo recibe la enfermera, y siempre, por eso es que ahora, por ejemplo, en nuestro hospital en el Carrión, antes no había un anestesiólogo encargado de ULPA. Ahora hay un anestesiólogo que está encargado de la ULPA, aparte de los anestesiólogos que están en la sala de operaciones. La siguiente. Generalmente ahora acá vamos a revisar rápidamente lo más importante, que en el postoperatorio inmediato realmente el cirujano lo que hace es dejar las indicaciones, y dentro de las indicaciones hay que dejar la hidratación respectiva del paciente, y para eso ustedes tienen que saber cómo está el paciente, en qué condiciones está, la parte de hidratación, y eso ustedes ya lo saben, lo han revisado en los diferentes cursos, y en la cual es necesario
necesario el líquido, ¿no?, que va a recibir el paciente, en este caso agua, ¿no? Eso lo vamos a revisar un poco en la clase que se va a hacer el día de mañana, ¿no? Y de ahí que se hace un balance hidroelectrónico, ¿no? Como ven acá, han calculado 4.200 para un valor de 70 kilos, ¿no? Al siguiente. Entonces, tiene que haber ingresos, por ejemplo. Acá ese es otro caso, me han calculado 2.600 y también los ingresos deben ser 2.600. Ahora, ¿cómo se calcula esto? De acuerdo a los ingresos, ¿no? Si el paciente puede recibir, acá le han calculado 1.300, pero el paciente puede recibir 2 litros, 3 litros, entonces aumenta esto. Y lo mismo las pérdidas. Si nos excedemos en los ingresos, va a haber un balance positivo. O de lo contrario, si el paciente tiene una diuresis muy abundante, ¿no?, o de repente tiene vómitos, o está con soda nasogástrica, está eliminando mucha secreción, entonces aumenta los ingresos y va a estar en un balance negativo, que me imagino eso no han reportado. La siguiente. Entonces, todo lo que es pérdidas y electrolitos se tiene que dejar con el postoperatorio inmediato. La siguiente. Entonces, hay que calcular las pérdidas insensibles, hay que calcular los requerimientos de electrolitos, ahí están, eso me imagino términos sabios, es como repaso. La siguiente. Y lo mismo la parte de trastornos de equilibrio ácido-básico, porque generalmente cuando nosotros operamos de emergencia en pacientes que están en sepsis, entonces ya hay trastornos no solamente de líquidos, electrolitos, sino trastornos de equilibrio ácido-básico. Entonces eso también hay que corregir. Entonces, aparte de eso, como le decía, también puede haber pérdidas, ¿no?, en los vómitos o en las zonas nasogástricas, ¿no?, de pérdida de los electrolitos de hidrógenos. Por eso es que hay que reponer eso en general con cloruro de sodio. La siguiente. Por ejemplo, esta es la UPA del hospital cardíaco, ¿no? Muchos tienen sus monitores pequeños, su oxígeno, no tiene más, ¿no? Entonces, obviamente tienen que tener sus coches de paro, ¿no?, de medicamentos, tienen que tener personal de enfermería. La siguiente. El postoperatorio inmediato, todo generalmente, dependiendo de lo más importante, es la clínica, ¿no? Y después si tienen todos los equipos, cuando los monitores y obviamente los exámenes de laboratorio. La siguiente. Los cuidados. Entonces, este cuidado generalmente, si el paciente está en la URBA, ¿quién lo tiene que evaluar? ¿Qué médico? El anestesiólogo. Por lo tanto, tienen que, si tienen todos sus monitores, no va a haber problema. No están mirando, ¿no?, el monitor para ver cómo está el pulso, la presión, etc., ¿no? Obviamente hay que hacer su control de temperatura. La siguiente. Entonces, y el estado de conciencia del paciente es importante, como le decía. ¿Por qué? Porque acá hay que hablar a veces, ustedes que van a ser médicos, ¿no?, y de repente alguno anestesiólogo, lo que se habla comúnmente, ¿no?, o sea, se han excedido en la anestesia, ¿no?, y el paciente sabe dormir. Y obviamente, bueno, se tiene que recuperar de la anestesia, pero la recuperación, por eso hemos dicho en la URPA, es dependiendo del tipo de cirugía, puede ser de minutos o a lo mucho horas. Pero ¿qué pasa? El paciente no despierta, ¿no?, en 3 horas, 4 horas, 5 horas, los familiares están afuera esperando y dicen, doctor, no sale de la operación. No, ya salió hace rato, porque el cirujano es el primero que sale. No, ya se terminó la operación, el paciente está en URPA y se va, ¿no? El que tiene que informar ahí es el anestesiólogo. Y de repente no se despierta y la familia preocupada se ha quedado hasta el día siguiente. Entonces tienen que saber en qué condiciones está. Si no se despierta, la evaluación es con esta escala de Glasgow, ustedes ya la conocen. Entonces el monitoreo, lo que hemos estado hablando, lo mismo, todos los monitores pueden tienen para evaluar todo lo que están viendo ahí. La siguiente. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a ver nosotros en el postoperatorio? En términos generales, van a haber complicaciones en el sistema nervioso central, cardiovascular,
respiratorio, el aparato digestivo, el aparato urinario y los nutricionales, ¿no? Eso es en términos generales todas las complicaciones que vamos a ver en el postoperatorio, ¿no? La siguiente, entonces vamos a revisar rápidamente las complicaciones del sistema nervioso central. Y aquí estamos hablando hace un rato, ¿no? Que es el retraso del despertar. Como digo, lo más, ojalá que nunca les pase esto, o sea, es la sobredosis de anestesia, como estamos conversando. Si no despierta, es como que comúnmente en la población dice, no despierta la anestesia, se han pasado de sobredosis y el paciente está vegetando, ¿no? Y no va a despertar nunca más. Casos emblemáticos de la cara de esa música cristal, ¿no? Del rockero argentino, ¿no? ¿Sabes? Que duró como 4 o 5 años, creo, ¿no? En estado de coma, ¿no? Soda estéreo, ¿no? Sí, gusta. ¿Ah? Gusta de cero. Entonces, hiperventilación excesiva también puede producir retraso en el despertar. Pero el paciente se recupera en el postoperatorio inmediato y ya sale al piso. La hipoglucemia o las crisis adicionales también puede ocasionar un retraso en el despertar. Por eso estamos hablando de la evaluación preoperatoria. Entonces, si el paciente es diabético, ¿no? Entonces hay que controlarle su glucosa, el postoperatorio inmediato, ¿no? Porque si no despierta, de repente está haciendo hipoglicemia. La agitación, ¿no? Van a ver eso, no sé si ustedes incluso en otros servicios de medicina hay pacientes que están a veces en estado de coma, agitados, ¿no? Entonces es lo que se llama agitación psicomotriz, ¿no? Entonces lo que hacen las enfermeras es amarrar al paciente, pero ese estado puede ser por dolor, puede ser por hipoxemia, puede ser inclusive hasta un globo vesical, ¿no? ¿Cómo haces el examen o qué signo encuentras para hacer diagnóstico de globo vesical? La resistencia a la palpación. ¿Qué más? De repente a la percusión, Matías. Ya, ¿qué más? A la palpación. Claro. Ya se me olvidó. André, una masa redondeada, como si fuera una gestación. Entonces, y tiene que observar al paciente. A veces ese paciente no le han puesto sonda vesical, y entonces lo han hidratado bien en el acto operatorio, y el paciente está todo desesperado, agitado. Le examinan al paciente y si ustedes encuentran un globo vesical, indicación que hemos dicho por el globo vesical, Andrés, sonda vesical, con cateterismo vesical. Le ponen la sonda y le pasó toda la agitación al paciente, ¿no? Lo mismo, lo que sí, estas lesiones orgánicas, hay muchos pacientes que, como cualquiera de ustedes, han estado sanos, todo tranquilo, los operan de una apendicitis que no despierta. Y como en esas partes nos pedimos lo necesario, nunca se pide pues una tomografía cerebral, por decirlo. Y hay muchos pacientes que han tenido tumores cerebrales, los han operado de una apendicitis, una hernia, y de repente no han despertado. Entonces pueden haber esos problemas coincidentemente, ¿no? La alteración de la temperatura también a veces es relativamente, digamos, se puede ver casos de hipertermia, ¿no? Esto, ¿no? Casos sobre todo en pacientes que tienen a veces abscesos cerebrales, ¿no? Y que no pasa después de una cirugía, ¿no? Operan de neurocirugía y el paciente sigue haciendo fiebre, a pesar de que ha entrenado el absceso. La siguiente. Las complicaciones cardiovasculares, igualito. La hipertensión, la hipotensión, las arritmias, el infarto agudo, la embolia pulmonar. Generalmente todo eso nosotros lo vemos en los
pacientes que tienen comorbilidades. Por eso es importante, si yo evalúo a un paciente que se va a operar de una hernia y el paciente tiene arritmias, ¿no? Ese paciente en el postoperatorio puede hacer arritmias, ¿no? Y puede originar, ¿no? Problemas hasta de un paro cardíaco, ¿no? Pero también tienen que saber que las alteraciones intraventriculares, la hipoxemia, la hipercalcia o la intoxicación digitaria también pueden producir arritmia. Estas son las causas de la arritmia. Lo mismo la hipotensión. La hipotensión en los pacientes postoperados inmediatos generalmente se va a ver en los pacientes que tienen hemorragia, por eso está presentado. Nosotros al paciente lo operamos que han sufrido traumatismos abdominales, donde ha habido sangrado, digamos, en la cavidad abdominal, o sea, un hemoperitoneo, que a veces encontramos 1 litro, 2 litros de sangre, el paciente está pálido. Nosotros ya ese paciente, para entrar a sala, mínimo hay que pedir siquiera unos 4 o 6 unidades de sangre. De esos pacientes van a hacer hipotensión, pues hacen hipotensión, hacen shock. ¿Qué tipo de shock? Hacen un shock hemorrágico, pero también shock hipovolémico, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en la otra clase. Entonces, y el paciente puede hacer un paro cardíaco y se muere en sala. Se muere en sala. Entonces, lo mismo la sepsis. Ustedes ya saben toda la fisiopatología de la sepsis. Al final, esos pacientes van a presentar igualito. ¿Qué tipo de shock? Séptico. Shock séptico, ¿no? Entonces, la presión va a la baja, no responde. Entonces, esos pacientes van a tener que pasar inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Y finalmente, si un paciente tiene el antecedente de que es un cardíaco que ha tenido infarto, así puede hacer un infarto en el acto operatorio o en el postoperatorio, ¿no? Igual forma, la embolia pulmonar, ¿no? Porque el paciente que tiene hipotensión anemia, a su vez se van a complicar con una embolia pulmonar, ¿no? ¿Qué es una embolia pulmonar? ¿No? Y eso va a producir un colapso del pulmón. Y si el pulmón no funciona, ¿no? Va a haber insuficiencia respiratoria. Si no hay insuficiencia respiratoria, va a haber hipoxemia, ¿no? Y si no hay oxígeno, ¿no? A su vez, en un paciente que es cardíaco, va a terminar haciendo un infarto cardíaco. O de lo contrario también hay hipoxemia en un paciente adulto mayor, ¿no? Entonces va a haber un infarto cerebral. Entonces miren cómo la fisiopatología va a concatenar, ¿no? Eso es lo que tengo yo. Apenas igual, el paciente puede hacer un paro cardiorrespiratorio en la urpa, y si no solucionan el paro cardiorrespiratorio, se muere. Ustedes ya seguro que habrán visto esos casos. La siguiente. Las complicaciones hemodinámicas más están relacionadas a lo que estamos hablando de la sangre, ¿no? La pérdida de sangre, de líquido, ¿no? Que van a producir todas las alteraciones hemodinámicas y que la gravedad, como dice acá, de las alteraciones dependerá de la situación del paciente. ¿No? Si un paciente, como hemos estado hablando, ha perdido sangre en un accidente de tránsito, 2 litros, ¿no? Mínimo, el paciente va hacia una hipotensión severa. Entonces, y a su vez va a originar complicaciones dependientes de esa hipotensión, como viene a ser la insuficiencia renal. Se tapón el riñón. Entonces, ¿qué va a necesitar? Que lo manejen los nefrólogos. Entonces, viene una complicación tras otra complicación. La siguiente. La hemorragia en cirugía es lo más importante que tiene que cuidar el cirujano. Porque la hemorragia, puede ser, por eso la evaluación preoperatoria. Depende si es un paciente que ha tenido una úlcera péptica. Ustedes saben que el paciente que tiene úlcera péptica, cuando está en estado de estrés, sangra. El acto operatorio, ¿no? Es un estado de estrés. Entran a operarlo por una vesícula,
¿no? Y nadie reparó, ustedes que van a ser internos, no preguntan si han tenido antecedentes de hemorragia digestiva, entonces se pasa por alto. Termina la operación de la vesícula, la colecistectomía, y el paciente empieza a entrar en cuadros de hipotensión, ¿no? El paciente, todo el mundo se empieza a poner pánico, y después, si no le han puesto sonda, empieza a vomitar, por ejemplo, ¿no? Hematemesis, y se le empieza a distender el abdomen. Entonces, esos pacientes están haciendo hemorragia digestiva por una úlcera péptica o una úlcera gástrica. Ahora, los sangrados ya propios de la cirugía, ¿no? Que le corresponde al cirujano, es porque han operado un caso, como estoy contando los traumatismos abdominales, donde ha habido lesiones del hígado o ha habido lesiones del vaso, han sangrado, se ha tenido que hacer el tratamiento quirúrgico respectivo, pero a su vez el paciente puede seguir sangrando. Por eso es que hay que poner siempre un tren, ¿no? Entonces, el tren para el cirujano, ¿no? Es un elemento que le va a ayudar a identificar que el paciente está sangrando. ¿Por qué? Porque a través del tren va a empezar a salir sangre. Entonces solo tiene que decir, no, está sangrando de la cavidad abdominal, no van a decir que algunas muy excepcionalmente pueden sangrar de la pared abdominal, ¿no? Pero generalmente si el paciente ha sido operado de la vesícula, ha sido operado del apéndice, o ha sido operado de un traumatismo abdominal o de una obstrucción intestinal y está sangrando por el tren, quiere decir que hay algún vaso que no se ha hecho hemostasis, entonces hay que volver otra vez a operar. Entonces, eso es importante. Ahora, puede haber sangrado también de la herida operatoria. Hay muchos cirujanos, ustedes, bueno, ahora están en las diferentes hospitales, hay cirujanos que cuando operan, a veces ya no hacen mucha constancia de la pared abdominal, sobre todo del tejido celular subcutáneo. Entonces, de ahí, de un capilar o de una arteriola, ¿no? Se queda sangrando en la herida operatoria, entonces se va a formar un hematoma, ¿no? De la herida operatoria, ¿no? O de lo contrario, el paciente es un adulto mayor y el paciente entrado con un cuadro de obstrucción intestinal, ha tenido una comorbilidad respiratoria, como una fibrosis pulmonar o un hipo, el paciente va a estar con tos y tos, está cerrada la herida, se rompe la herida y empieza a sangrar también. Entonces la herida operatoria va a presentar equimosis, ¿no? En esas zonas, ¿no? Y uno abre un punto y empieza a salir sangre. Pues, todo eso se tiene que evaluar como complicaciones en el postoperatorio relativamente inmediato o inmediato. Entonces es importante, sobre todo si hay mucha hemorragia, ya ese es manejo igualito de un shock hemorrágico o hipovolémico. La siguiente. En las cuestiones respiratorias, igual, las complicaciones respiratorias más frecuentes que vemos en el postoperatorio generalmente van a ser por problemas a nivel de pulmón, generalmente la atelectasia y la bronconeumonía o las neumonías, ¿no? Generalmente eso también ya está estudiado, las atelectasias generalmente se presentan en el primer día postoperatorio, muy excepcionalmente en el segundo, y las neumonías generalmente se presentan a partir del tercer día, ¿no? Puede haber un distrés respiratorio, puede haber un tromboembolismo, que no estamos hablando, no puede producirse una embolia pulmonar, ¿no? Desde el punto de vista ya cardiovascular, ¿no? Puede haber una pleuritis, ¿no? Y eso puede originar, o sea, si son profundas, ¿no? O superficiales, también un problema de distrés respiratorio que va a presentarse con un paciente que va a tener insuficiencia respiratoria. Los abscesos, cuando son de gran magnitud, ¿no? Sobre todo a nivel subfrénico o Douglas, ¿no? También pueden ocasionar problemas de distrés respiratorio, ¿no? Inclusive, a veces hay pacientes que están desnutridos, no solamente va a haber absceso,
si no va a haber edema, y si hay edema, así como si hay edema en miembros inferiores, va a haber un derrame, o sea, a nivel pulmonar, que es lo que va a originar la insuficiencia respiratoria. La siguiente. ¿Cómo se van a dar cuenta? O sea, cuando hay un problema respiratorio, lo más sencillo, ¿no? El paciente va a presentar pues, disnea, dificultad para respirar, va a estar agitado, ¿no? Y lo mismo, si es que no hay ventilación, como hemos estado comentando anteriormente, va a haber hipoxemia. Y si hay hipoxemia, o sea, no hay oxígeno, ¿no? ¿Cómo va a estar el paciente? ¿Qué signo va a encontrar? Cianótico. Cianótico, ¿no? Puesto ya se acerca el próximo mes, ¿no? Va a estar como el Señor de los Milagros, siempre va a estar morado. Ese es un signo. Si ustedes no se dan cuenta de eso, el paciente está ahí agitado, está negro, morado, ¿no? Como desde la alianza, alguien de la alianza, se vaya a molestar. No, van a apagar la luz. Y entonces, ese paciente está con problemas respiratorios. ¿Qué tiene que sospechar? O está haciendo una neumonía, o está con una epitasia, o está con un derrame, ¿no? Entonces, eso ya tiene que plantearse ese diagnóstico y tiene que plantearse con qué examen auxiliar van a confirmar eso. Una radiografía de tórax. Así sí, ¿no? Ahora, si tienen por ahí, hay líquido, hay derrame, quieren saber cuánto de derrame hay, pues una hipofase, ¿no? O una ecografía, ¿no? Entonces, y a veces algunos que tienen ya tomografía, también lo que tienen tomografía. Eso es la mejor forma de evaluar el aparato respiratorio. Pero también hay que evaluar las vías aéreas, ¿no? Superiores, ¿no? O a veces hay pacientes que han recibido medicamentos que son depresores del aparato respiratorio. O lo peor, ¿no? Hay pacientes, sobre todo los que operamos con obstrucción intestinal, que todo el contenido intestinal, cuando el anestesiólogo le ha sacado el tubo, el paciente vomita, tiene sueños y se aspira. Por eso que hay lo que se llama una neumonía aspirativa, y esas neumonías son relativamente graves, ¿no? Al tercer día, al cuarto día, el paciente se está muriendo. Ojalá no tengan, o sea, ese tipo de complicaciones, y menos con sus familiares, ¿no? Y también puede haber signos de descompensación respiratoria. ¿Cómo van a sospechar? Porque estoy diciendo la cianosis. Ahora, en cambio, tienen sus aparatitos, ¿no? Sus pulsos oxímetros para saber cuánto de saturación de oxígeno hay, ¿no? Y clínicamente, ¿cómo va a estar el paciente? Con taquimia, ¿no? Y sí. La siguiente. Por eso la química es lo más importante, ¿no? Entonces, tienen que examinar a su paciente, tienen que ver a su paciente, no estar dependiendo, o sea, mucho de los exámenes auxiliares. Y relativamente, ¿quién está más al lado del paciente? La enfermera. Ustedes van a ser internos, tienen que estar al lado de sus pacientes que quieren aprender, ¿no? Ahora yo los veo a los internos en las guardias, ¿no? Con el celular, ¿no? Están tiktokeando, ¿no? Qué bueno sería que estén estudiando, ¿no? Espero que eso no pase con ustedes, porque ya hay internos que están contactando, ¿no? Hace tiempo ya están saliendo, algunos estudiantes muy buenos, ¿no? Incluso ya han entrado a la residencia. Espero que sigan ese ejemplo. La siguiente. Bien, en las vías aéreas, sobre todo la vía aérea alta, acá tiene que ver el paciente cuando recién sale de operaciones, a veces el paciente con efecto de la anestesia. El paciente no siente, se le cae la lengua, ¿no? Siempre tiene esa tendencia, por eso te deben salir con el tubo de Mario. Eso lo tienes que examinar, o sea, hasta que el paciente no esté ventilando bien, debe estar con su tubo de Mario. Pero obviamente eso lo maneja el anestesiólogo, no lo van a ver ustedes, ¿no? Pero nosotros como cirujanos, bueno, sabemos de todas esas cosas. Antes, cuando no había anestesiólogo en la URPA, el cirujano estaba pendiente de todas estas complicaciones. Puede haber un laringo
espalda, así como pasa en los shocks anafilácticos, ¿no? Por medicamentos que hacen un edema agudo de la laringe, igualito también puede pasar, ¿no? Entonces eso que va a ocasionar insuficiencia respiratoria, están viendo acá, edema laringe. Entonces eso causa rápidamente insuficiencia respiratoria, ¿no? Y con los signos clínicos que les hemos dicho, ustedes están en capacidad de sospechar. Paciente. Ahí está la radiografía de una atelectasia, ¿no? Las atelectasias realmente son más de las partes de los lóbulos superiores, en cambio las neumonías son de las partes inferiores, ¿no? La siguiente. El paciente, después de la recuperación post-anestésica, como le decía, generalmente si no hay complicación, va a pasar a la sala de hospitalización. Si el paciente está delicado, va a pasar a la UCI. Y si el paciente presenta una complicación en la urba, normalmente que requiera de tratamiento quirúrgico, va a pasar nuevamente a la sala de operación. Y en algunos casos, en la cirugía que se hace cirugía ambulatoria, el paciente de urba se va a su casa. Se supone que va a su casa estable, ¿no? Porque si el paciente por ahí es un paciente que tiene problemas respiratorios, de repente no lo han examinado bien, ¿no? Y de repente es un adulto mayor, de repente en su casa pues no lo movilizan mucho, no lo mantienen sentado y de repente hace una neumonía al tercer día en su casa. Y después lo están trayendo al hospital, ¿no? De emergencia y, digamos, con todo el escándalo que dice, no, le han dado de alta al paciente. El paciente ha regresado grave, por eso tiene que evaluar bien la siguiente. Entonces, el postoperatorio intermedio, siguiente, antes nosotros hemos tenido el cambio, como ven ahí, niños, ¿no? Nos hemos hecho cirugía pediátrica. Acá ya vamos a ver otro tipo de complicaciones más del tipo del aparato urinario, del aparato digestivo. Entonces igual hay que ver las medidas generales que se toman con los pacientes, hay que ver su hidratación, ¿no? Si el paciente tiene buena ventilación, el paciente hemodinámicamente ya está casi estable, y su aplicación de su suelo y la nutrición. La medicación es importante, como ven, ¿no? Si el paciente, yo sé que es un paciente que ha tenido antecedentes de úlcera, tengo que continuar con su profilaxis para la úlcera de estrés, como es el omeprazol, que ahora bueno, se utiliza con mayor frecuencia, y obviamente su analgésica, su analgesia y sus antibióticos, ¿no? La siguiente. Entonces, igual acá hay que controlar bien la diuresis, porque hay pacientes que a veces en el primer día postoperatorio, o sea, o estando en la URPA, el paciente, ¿cuánto ha tenido de diuresis? ¿No? Ha tenido 800, ¿no? Pasa a hospitalización y en vez de tener 800 tiene 600, después 400. Pero está con sonda, sí está con sonda. Es diferente que el paciente incluso puede estar mencionando 1200, 1400, ¿no? Entonces uno hay que sospechar. Si baja la diuresis, hay que sospechar que el paciente está con insuficiencia renal. ¿Cómo compruebo eso? Tengo que pedir un control de creatinina, ¿no? Entonces, lo mismo, las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Si el paciente es un paciente séptico, ¿no? Y tengo que evaluar cómo está yendo la sepsis, tengo que seguir pidiendo sus controles de electrolitos, o sea, mediante agua, ¿no? Y si el paciente presenta fiebre, ¿no? Igual corto. Si ya la fiebre la presenta al tercer día, tengo que estar sospechando que el paciente está disneico, tengo que sospechar de una neumonía. Si el paciente presenta fiebre y veo que la herida está eritematosa al cuarto día, al quinto día, tengo que estar pensando que tiene infección de vía operatoria, o lo que le llaman ahora el ISO. Y hay que evaluar la función intestinal. Porque si el paciente ha sido operado de una apendicitis no complicada, ¿no? Y el paciente se supone de que en una apendicitis no complicada el intestino empieza a funcionar a las 24 horas, aún haciendo cirugía abierta. Pero si el paciente empieza a distenderse el abdomen, empieza a tener náuseas y a veces
vómitos, ¿no? Pasa el segundo día, el tercer día, pasan los médicos y no, está con nada, se le da su antiemético, y de repente el paciente empieza a presentar fiebre. Pero ¿cómo? O sea, es una apendicitis no complicada, ¿no? Como lo que ha pasado también en nuestro hospital. Y por eso la evaluación y la sospecha de los diagnósticos diferenciales. Pues el paciente que había sido operado de apendicitis empezó a distenderse el abdomen, a ponerse mal, ¿no? Tan igual como un caso de peritonitis. Han vuelto a operarlo de nuevo y lo que tenía era una diverticulitis de medio que simula a la apendicitis. Y esa era la causa, ¿no? Entonces se había necrosado todo el divertículo, se había perforado, estaba haciendo nada. Por eso hay que evaluar bien, ¿no?, la función intestinal. ¿Cómo lo evalúan bien eso? Aceptando los ruidos hidrocerébricos. Entonces un paciente que, por eso lo primero que preguntamos, ¿cómo está? ¿Está haciendo deposición? ¿Está haciendo deposiciones el paciente? Está funcionando su intestino. Y si el paciente dice, no doctor, no hago deposiciones, y me hincha la barriga, hay que sospechar que no está funcionando el intestino. La siguiente. La fiebre, como ven acá, lo más importante es que solo el 50% o menos de los casos de fiebre postoperatoria, la causa generalmente es infecciosa. Entonces es importante. Y la fiebre postoperatoria con infección, el diagnóstico en el 75% de los casos puede realizarse con historia clínica y exploración física y con solo un examen confirmatorio de laboratorio de imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el paciente ha sido operado de una peritonitis, donde ustedes saben que la peritonitis es pus en la cavidad abdominal, a pesar de que sea lavada, a pesar de que ahora hay dos escuelas, algunos cirujanos que no dejan drenes, hay cirujanos que dejan drenes, ¿no? Como yo les he dicho acá en mi grupo, ¿no? ¿Qué es el dren para el cirujano? No, ¿qué les he dicho yo? A ver, acá vamos a repetir lo que se dice. El mejor amigo. Es el mejor amigo del hombre, del perro, el mejor amigo del hombre. Y el tren terros o el tren laminal para el cirujano es su mejor amigo. ¿Por qué? Porque el perro, ¿qué es? ¿Qué es el perro? Fiel. Bien, pues, ¿no? Ahora las chicas dicen, no, como me dijeron a mí en el grupo, o sea, ya no hay hombres fieles, ni mujeres tampoco, ¿no? Igual, el tren en cirugía, ¿no?, es el mejor amigo de él. Ojalá que no se olvide, porque ahora yo ahí en la escuela de no dejar drenes, ¿no? En la escuela de nosotros de hace 20, 30 años atrás, siempre hemos dejado drenes, ¿no?, en una peritonitis. ¿Por qué? Porque si ha quedado algo de pus, a través del dren va a seguir saliendo la pus. Y no nos preocupamos de, acá empieza a haber fiebre, lo primero que piensa es, ahora, ¿de dónde saldrá la fiebre? Ya, tomografía. Y a veces le preguntamos, ¿y para qué le está pidiendo tomografía? No, para ver de dónde la fiebre. Así sus compañeros, los internos, los residentes. Pero, obviamente nosotros, si el paciente ha sido operado de una peritonitis y el paciente no le han dejado dren, ¿no?, entonces, ¿qué tengo que sospechar? De que se haya acumulado, ¿no?, la pus y esté volviendo a hacer otra vez un cuadro de peritonitis. O sea, lo que se llama un absceso residual. ¿Cómo diagnosticamos el absceso residual? Ahí sí está indicado hacer una tomografía para confirmar el absceso. Antes nosotros, si había fiebre, no esperábamos mucho, otra vez lo teníamos que esperar. Más aún si es que no salía pus por el tren.
Entonces ahora ya tienen para hacer ahora lo que hace el drenaje percutáneo. Y si no solucionan con el drenaje percutáneo, hay que volver a operar a esos pacientes que tienen por un absceso residual. Un absceso residual es una complicación postoperatoria, ¿no? El siguiente. Por eso les decía, la fiebre no siempre es por un proceso infeccioso, pueden producirlo las sustancias termógenas, los hematomas, ¿no? Y acá sí, ¿no? Estos 7 manejos, como estaba diciendo, procesos residuales, ¿no? O la infección de vía operatoria que les he hecho, eso sí es el manejo quirúrgico, lo que lo vemos nosotros en la sala de urgencias. La siguiente. Luego viene la parte del aparato digestivo que hemos hablado ahorita, el lirio, ¿no? O sea, el lirio paralítico postoperatorio debe durar 24 horas, ¿no? Y como les estaba contando también de otro paciente, si el paciente lo han operado 2 días, 3 días, 4 días, sigue con el abdomen distendido, sigue con drenaje por la sonda nasogástrica de 1 litro, 2 litros, ya por clínica nosotros sabemos que ese es por problema de obstrucción mecánica, ya no por lirio paralítico. Y su paciente tiene que operar. Pero ahora, como dice, tenemos que tener evidencia, hay que tomarle su plaquita de radiografía para ver, bueno, si hay niveles, para ver, confirmar si hay obstrucción intestinal. O a veces hay otros ya tomografía. Entonces, pueden haber, o sea, y el mejor procedimiento que nos va a ayudar a evaluar, ¿no?, este problema del tracto digestivo, sobre todo las obstrucciones o el ello, es la sonda nasogástrica. Alguna vez nuestros maestros de nosotros nos decían, el paciente está vomitando. La mayoría de los clínicos ya se da un antiemético. En cirugía, que nos han enseñado a nosotros, el mejor antiemético es la sonda nasogástrica. Si el paciente está vomitando, pon una sonda nasogástrica. Entonces, en cirugía no tenemos por qué estar poniendo antiemético, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? Estamos hablando del hillo fisiológico. Acá todavía dice de 3 hasta 4 días. Generalmente, si ustedes revisan en su bibliografía, es 24 o 48 horas. Entonces, por eso es de que, en cambio, el hillo patológico, generalmente lo vamos a ver en las peritonitis, ¿no? Cuando hay disturbio electrolítico y cuando hay las obstrucciones por heridas de adherencias o hernias internas. Entonces, hay muchos pacientes que han sido operados por peritonitis y, a pesar de que han hecho lavado, realmente se forma lo que se llama fibrina y eso va a originar la herida o adherencia. Entonces, esos pacientes generalmente a veces pueden hacer una obstrucción intestinal y ahí también cuando ustedes revisen obstrucción intestinal es toda una clase, porque la obstrucción intestinal es igual que el abdomen agudo. Las causas médicas que vienen a ser los cilios y las causas quirúrgicas que son las mecánicas. Las mecánicas en su gran mayoría son por bridas y adherencias. Muy excepcionalmente es que haya una hernia interna o una hernia externa, como son las hernias inguinales o las hernias umbilicales, ¿no? Entonces, pero a veces eso también se pasa. Es cuando le decimos examine el paciente está con su brazalita hasta abajo y nunca le han revisado la ingle, de repente tiene su hernia encarcerada, ¿no? El paciente está con todo el abdomen extendido. Por eso lo han operado de apéndice. No tiene nada que ver, uno está pensando en bridas, ¿no?, o en hillo, el paciente está con su hernia. ¿Por qué? Por no haber examinado bien al paciente. Pues hay que revisar siempre bien la siguiente. El hillo paralítico, ya lo que estamos diciendo. El hillo paralítico generalmente es por disturbio hidroelectrolítico o por problemas metabólicos en pacientes renales, con insuficiencia renal, en pacientes diabéticos, ¿no? Entonces ahí que hay que corregir. ¿Cuál es la diferencia? Como siempre, por eso tienen que examinar a su paciente. El hilo paralítico, el paciente va a estar con su
lo han distendido, el paciente lo van a ver, igual que usted, ¿no? Está viendo su celular, todo tranquilo, no se queja del dolor. Pero el paciente que tiene una obstrucción intestinal mecánica, ese paciente se va a estar quejando del dolor. Cada vez que se le distiende la boca va a estar con mucho dolor. Y cuando escuchan los ruidos, relativamente en el hilo paralítico, van a ver una abolición de los ruidos, así un silencio. Y cuando lo examinan, el abdomen va a estar relativamente blanco. En cambio, en el mecánico, pueden haber esos ruidos de tipo metálico, que yo siempre les digo, si no lo han escuchado nunca, cuando vayan a su práctica de emergencia, sobre todo, ahí van a escuchar esos ruidos de tipo metálico. Y el paciente cuando lo examina va a estar con el abdomen tenso y relativamente peritoneal. Esas son las dos diferencias clínicas entre el ilio paralítico y el mecánico. Entonces, tanto que si es disturbio hidroelectrolítico, que lo van a ver ustedes con su AGA, tienen que corregir eso y se va a solucionar el problema. O sea, el ilio paralítico es de manejo médico. En cambio, el ilio mecánico es de manejo quirúrgico. Entonces, acá estamos viendo ahora ya la parte de deshidratación, ¿no? Todos los pacientes que han entrado por peritonitis, por obstrucciones intestinales, por sepsis, van a estar realmente deshidratados, ¿no? Entonces, a veces, incluso los que han tenido traumatismos abdominales por hemorragia, ¿qué va a tener el paciente? Generalmente va a tener sed. Y lo otro, que vamos a ver, por eso se le pone su sondita de Foley, o sea, para ver y controlar la diuresis. Entonces, cuando hay deshidratación, el paciente va a tener sed y la diuresis va a ser escasa. Y van a ver las características de la orina. La orina generalmente va a ser concentrada, ¿no? La siguiente. Luego vienen ya las complicaciones urinarias. Realmente ya hay pacientes que han tenido antecedentes de infección urinaria. A veces el paciente va a seguir con el mismo problema. Entonces el paciente entra a operarse de la vesícula y de repente el paciente está haciendo fiebre. Y la mayoría va a pensar diciendo no. De repente es una complicación de la vesícula, se está haciendo un absceso, no le han examinado, no le han hecho su puño de perfusión, no le han examinado abajo los puntos rentos laterales, o no le han preguntado al paciente si está con disurio o con la fibra. Si esas cosas tiene el paciente, debe estar pensando en una infección. Si es varón de adulto mayor, pensar que el paciente tiene un problema prostático, ¿no? Que tiene hipertrofia, aún así, inclusive, el paciente puede tener infección urinaria y además insuficiencia renal crónica. Si ustedes lo han evaluado bien, buena hora, pero si no, se van a encontrar en el postoperatorio con estos problemas. La siguiente. Entonces, lo que sí nosotros vemos en la sepsis, en los pacientes deshidratados, a veces pacientes con insuficiencia renal aguda. Ya la clínica, como están viendo ahí, ¿no? Son pacientes que en la clínica es que no están aún con sonda, pero el paciente solamente ha mencionado, por decir, 200 en 24 horas, ¿no? 400, ¿no? Y muy excepcionalmente, 100. Entonces, esos pacientes son los que están haciendo insuficiencia renal. Nosotros antes que no teníamos nefrólogo, ya que le pedíamos su creatinina y la creatinina estaba en 4 o 5, confirmamos que era una insuficiencia renal por el problema de la sepsis, de la peritonitis. Ya lo mucho, los clínicos, los internistas, no, hay que ponerle más líquido, hay que forzar la diuresis, en fin, y respondían muchos de los pacientes. Ahora en cambio se tienen los nefrólogos, lo ven allá, hay que hacerle su diálisis o su hemodiálisis. Ahora ya está la siguiente. La desnutrición es otro de los problemas como estamos comentando. Un paciente que tiene desnutrición va a presentar complicaciones postoperatorias, más aún si se han hecho anastomosis, hay problemas en la cicatrización, las heridas no se cierran, las heridas operatorias hacen dehiscemia, y si han hecho infección, peor todavía. Adulto mayor, infección de vía operatoria, desnutrición, se va a abrir la herida. Y el paciente va a presentar
otras complicaciones como es la evisceración. Pasa la siguiente. En las complicaciones hematológicas, ¿no? Ya que hemos hablado, ¿no? Teníamos que ver acá el tromboembolismo, que ya se ha revisado, fatal también. Hay una embolia pulmonar, el paciente va a estar con insuficiencia respiratoria. Si no tiene asistencia eso en la UCI, con los ventiladores, se muere. ¿No? La siguiente. Las heridas operatorias que hemos estado hablando, ¿no? Hay heridas en las cuales puede haber hematomas, puede haber una supuración, necrosis, celulitis, con el celulitis, ahí la famosa, cuando se infecta toda la fascia, ¿no? Una fasciitis, ¿no? Necrotizante. Entonces se abre toda la herida, ¿no? Entonces, agregado, es un paciente adulto mayor, ¿no? Pasa a la siguiente. Aparte de las heridas, miren, ustedes van a ser enfermos, hay que curarlos. Entonces, a veces, ahora que recibimos, nosotros decimos a los residentes cura. El residente le dice al interno cura. El interno le dice al externo cura. El externo le dice al alumno cura. O sea, al final de cuentas cura el alumno, que no sabe cómo curar. Entonces, todo en su momento, ustedes cuando sean internos traten de curar. Ya tenemos unos internos con un visa, esta foto es un colega que ahorita es fotógrafo en el cuerpo. Eso también lo revisan. Las heridas quirúrgicas no se deben olvidar, las heridas limpias, las heridas limpias contaminadas, pasa a la siguiente, las heridas contaminadas, las heridas infectadas. Un paciente que se opera de peritonitis, no ha habido no había la forma de cuidar la herida operatoria, se ha contaminado, todo eso. Cuando hay hace 2 días, yo había operado una peritonitis de 7 días, se había afectado el hígado, nosotros corremos. Lamentablemente ya no se puede prevenir en cosas, toda la pus sale y se contamina con ella, entonces, como decimos a veces, tiene derecho a infectarse ese herida. Entonces, él lo dice, herida contaminada, el 20%, eso es poco todavía. Antes nosotros que veíamos mucha peritonitis, todas las heridas relativamente de peritonitis se infectaban. Entonces, una medida preventiva de evitar eso ha sido dejar la herida abierta, o sea, el tejido celular y piel. Entonces ya se cura todos los días al paciente, ya no se hace el absceso de herida operatoria o infección de herida. La siguiente. Entonces, dentro del aparato digestivo, lo que estamos diciendo, si hay dehiscencia, ¿no?, de la herida operatoria, el paciente va a hacer una evisceración. Aparte del adulto mayor, ¿dónde se va a ver más eso? En pacientes obesos, en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen una neoplasia o en hipoproteinemia, o en los politransfusiones. Entonces, y también vamos a ver las fístulas que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, manejar una fístula es para un cirujano una cruz, sobre todo si son fístulas muy complejas, si son fístulas de mucho gasto, si son fístulas altas, como son las fístulas inguinales, ¿no? Entonces, esos pacientes necesitan de un apoyo ya de cuidados intensivos. La siguiente. ¿Ves? Esa ya eran las fotos para que vean que es una evisceración. Todo eso que están viendo acá es intestino. O sea, mira, ustedes cuando estén internos y tienen un paciente adulto mayor, diabético, le han suturado, estaba con tos y todo, se abrió la herida, se salió, los familiares dijeron, doctor, se han salido todos los intestinos. Eso es una evisceración. Es una emergencia inmediata. Lo único que tienen que hacer es ponerle gasas con su suerito húmedo, hacer toda la preparación preoperatoria y en menos de media hora el paciente debe estar entrando a la sala. Una vez que se cierra, hay que proteger ese día, ¿no? Son pacientes como ese, pues, están
veces en las zonas de drenaje. Y como hay secreción intestinal, ¿no? Acá bueno, no se ve que está saliendo secreción intestinal, pero va a causar otra de las complicaciones postoperatorias, que es la dermatitis, ¿no? Por los problemas. Esto también se puede presentar en los pacientes que tienen a veces colostomías o ileostomías, en las cuales las enfermeras no han cuidado el colostómago. Si se les pega la bolsa de colostomía, inmediatamente hay que pegarla, sobre todo si son ileostomías o ionostomías. O si no, se produce esta dermatitis y acá ya no se puede pegar la bolsa de colostomía. La siguiente. De igual forma, estos pacientes no habían sido operados de hernia, la solicitud, pero han hecho una complicación de la herida operatoria, de la herida mediana, la siguiente, y con sus pistas. Como sé, ya tenemos otra interna, otra de hace varios años, el ingenio, ¿no?, de ustedes. Las bolsas de colostomía son chiquitas, ella se ingenió de pegar las dos bolsas porque alcanza toda la herida. Entonces, eso no está en los libros, ¿no? Este es ingenio cardiolino, ¿no? La siguiente. Entonces, el manejo de las colostomías es importante. Y bueno, cada de los catéteres, bueno, eso no se más en los intensivistas, pero eso se sabe que ya los catéteres hay que movilizarlos a los 7 días, ¿no? Si no, otras complicaciones que están escritas acá. Y las transfusiones también son frecuentes, ¿no? Cuando ustedes hagan una transfusión de sanguínea, ¿cuál es la complicación más frecuente? Shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque tienen que estar ustedes con el interno, ya está pasando sangre y de repente el paciente se empieza a enronchar, se empieza a agitar, le puede dar hasta, como se dice, un edema de glotis. Entonces tienen que tener a la mano sus corticoides, ¿no? Porque si van a buscar al cirujano, al internista, todo lo que está en los pies, ya se murió el paciente asfixiado. El paciente que hace shock anafiláctico con edema de glotis va a ser insuficiencia respiratoria. Entonces el manejo es rápido. Si ustedes buscan en sus libros, pueden, no sé si habrán revisado en medicina shock anafiláctico, ¿no? El siguiente. Y finalmente, esta es la triste realidad de nuestro medio, ¿no? Aquellos pacientes pues, que cuando no se tienen todos los medios, este es un paciente que tuvo un problema de peritonitis, con perforaciones, ¿no? Y tuvieron que hacerle resección amplia del intestino delgado, ¿no? Por necrosis intestinal. Terminó con una ileostomía, pero con un intestino corto. Y encima de que también por ahí creo que había hasta fístulas, ¿no? Este paciente que lo ven acá ya está casi a los 2 meses y medio. Miren, desde el trío, ¿no? ¿Por qué? 50, 70 centímetros nomás de ayuno tenía, ¿no? Entonces, para aquellos que quieren bajar de peso, ¿no? Intestino corto, ¿no? Entonces, van a bajar de peso, como dicen muchos de los pacientes, hueso y viejo. Se murieron estos pacientes ahora, en estos tiempos, todavía tienen opción, por ejemplo, que puedan pasar a la unidad de cuidados intensivos y hacer en nutrición, parenteral, ¿no? Entonces, y tal vez tener la opción de hacer un tratamiento ya especializado en niños, pero acá no vamos a ver pacientes se puede. Nosotros pues teníamos pacientes en el cardiólogo, niños, hasta niños hemos tenido con los niños. Y los niños sabían manejar su colostomía. Igual por el tipo de secreción, qué tipo de colostomía era. ¿Qué tipo de secreción es esta? Más bien, ¿no? Esa es una ileostomía. Si es que es verdosa, es una ileostomía. Y si es que son heces
Junior, doctor. ¿Cómo estás? Negras, marrones, ¿ah? Crema. Blancas, Amarilla, doctor. ¿no? Las heces normalmente son amarillo y son relativamente semisólidas. Entonces, generalmente esa es la secreción que sale en las colostomías. Y bueno, no sé si les habrán enseñado en el grupo, generalmente las colostomías, por el tipo de patología que hay, siempre es el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso, por eso tienen que observar. La siguiente, creo que ya terminamos. Este es el tablillo. Hasta la siguiente, ya que acá ya los pacientes van a presentar otro tipo de complicaciones, como las que ven acá, los keloides, las sedimentaciones, las obstrucciones intestinales concluidas, la siguiente. La imagen, ¿no? Me parece que esta parte podamos tener que corregirla, porque generalmente acá, no sé si habrán visto diapositivas de queloides. El queloide es una cicatriz gruesa o hipertrófica, que llaman a veces en algunos. ¿No? Eso ya a veces es propio de la idiosincrasia de nuestra población de acá, que es realmente cistiza. Las obstrucciones intestinales, ¿no? Entonces van a ser compridas y generalmente en aquellos pacientes que se han pegado, entonces, y finalmente las eventraciones. La eventración es una hernia, pero en esta etapa la condición previa es un paciente al cual lo han operado, ¿no? Por eso se ven acá la cicatriz, ¿no? Acá. Entonces, ya ustedes saben que hernia es una masa que sale a través de un defecto. Y finalmente lo que sale es el contenido del abdomen, en este caso el intestino, ¿no? Que generalmente el más grande, el más largo que el intestino delgado. Y estas son las bridas, ¿no? Entonces, miren, las bridas generalmente son adherencias que pueden ser del intestino a la pared, pueden haber adherencias incluso hasta de intestino a intestino, ya sea delgado o de intestino delgado al hueso. Pero en su gran mayoría son realmente del intestino delgado o suelo. Por eso es de que a veces eso origina necrosis. ¿Por qué? Porque la brida es como, ¿no? Es un pasador, vamos a decir, ¿no? Que hace una estenosis del intestino y produce la obstrucción. Y eso a su vez puede ocasionar un poco de necrosis del intestino, se perfora el intestino y va a ser una peritonía, o sea, presenta dos complicaciones. Y a veces hay que entrar, pues, ¿no? La siguiente. Las heridas quirúrgicas, como están viendo, los abscesos. Antes nosotros no nos preocupábamos. El paciente nos decía, doctor, por acá está saliendo un pus. Sigue saliendo, está muy bien. Peor es que se quede adentro. No teníamos tomografía, no esas cosas. Mientras el paciente tenía una buena alimentación, ¿no? A diferencia del otro paciente que tenía intestino corto, no come nomás, ¿no? Y sobre todo alimentos proteicos, ¿no? Carnes. Entonces el paciente después iba disminuyendo la secreción y después se dejaba el tren. Así. Bueno, ya solamente esto, no sé si queda para ustedes, ya esto lo hemos hecho así como ahora hay los criterios de Tokio, basados solamente en una comparación, ¿no? Para hacer diagnóstico de apendicitis no hay solamente los criterios de Alvarado, del año 19, creo que es 18. Nosotros los hemos visto todos, así como ahora los digo ahora. Y estos son los criterios de Bancario que hemos puesto así, del año 2019. Empezando por el año, revisan. Entonces, ustedes saben que eso lo vamos a ver ahora en la clase de inflamación, ¿no? Todo tejido que se inflama, igual que la vesícula, donde están los criterios de Tokio, hay criterios de inflamación local, criterios de inflamación sistémica, criterios de inflamación, ¿no? De imagen. Regresa, ¿no? Entonces, criterios de inflamación local, dolor, ¿no? O resistencia muscular en la posibilidad de tener eso, más volumen positivo o masa
Y ahora ya nosotros hemos visto, ¿no?, en todos los años que ya hay en la ecografía, en la tomografía, que describen las características de un apéndice inflamado o si hay algún proceso inflamatorio que podría ser. Por lo tanto, se puede hacer diagnóstico preciso, igual que la colecistitis aguda, con estos criterios. Eso ya se lo dejamos para ustedes si quieren hacer un trabajo de investigación que corrobore